Sí, gràcies, senyora presidenta. Bona vesprada, senyora consellera. Avui, Dia Mundial del Medi Ambient, volem agrair a totes les persones que es dediquen els esforços i la seva energia a protegir la mare terra i en especial aquells i aquelles que es deixen la vida en aquest intent. Volem també especialment, així al País Valencià, agrair a les persones que en nom d'unes institucions tan pobres com les nostres continuen aquesta tasca i entre ells els agents mediambientals als que agraïm avui la seva presència ací. Precisament avui el col·lectiu dels agents mediambientals ha decidit no conduir. I no conduir vol dir no poder desenvolupar la seva feina perquè la seva oficina és el cotxe, uns cotxes molt envellits, per cert, la major part, i com que no estava reconegut en les seues funcions, ells han decidit donar visibilitat a aquesta mancança deixant de treballar, que no és una vaga, és simplement no complir una de les funcions que se'ls requereix sense que estigui reconeguda. Aquesta pregunta té per objectiu donar seguiment a l'acord al que vàrem arribar en aquesta cambra en setembre de l'any passat sobre les adaptacions perquè el col·lectiu d'agents mediambientals tingui la plantilla, l'estructura, el material i la capacitació que requereix el nostre medi ambient que va presentar el grup Compromís i que es va aprovar amb una esmena que vam presentar nosaltres. I sobretot volem mantindre a aquests agents en l'actualitat de l'agenda política perquè ens sembla vergonyós l'estat en el que continua aquest cos. Un cos encarregat de multitud de funcions, totes lligades a la protecció del medi ambient, que està en contacte directe amb la ciutadania i present al llarg de tot el territori. Entre altres qüestions, volem saber, respecte a les funcions, quina és la raó per la qual encara no s'han reunit amb ells per a definir aquestes funcions. S'està negociant per blocs la nova llei de funció pública i falta per debatre l'últim bloc, ells en el qual apareixen el llistat de professions amb les seues funcions. Han pensat fer coincidir en l'espai-temps amb dues negociacions o per què no comencen a negociar-ho? Van avaluar els riscos de les funcions que exerceixen i no estan reconegudes, com per exemple els treballs verticals o la participació en emergències, tal i com reconeix la Llei de Protecció Civil i Gestió d'Emergències en el seu article 38.3. Compten amb protocols que indiquen a quin tipus d'emergència han d'acudir els agents mediambientals i què han de fer en aquestes emergències. Els representants dels sindicats dels agents mediambientals li van sol·licitar una reunió el passat 20 d'abril i a dia d'avui, si no ens enganyem, no han rebut encara una resposta. Quan pensa rebre'ls? Segons tenim entès, ahir varen convocar-los telefònicament a una reunió prèvia per a veure de què havien de parlar avui en una taula tècnica en funció pública. Els convoquen a reunions informals sense actes ni convocatòria oficial ni ordre del dia. No és exactament el que ells demanen segons ens diuen. I, finalment, voldríem saber com i quan va afrontar la seva conselleria la renovació de places, atès que en els pròxims 10 anys es jubilarà el 60% de la plantilla. Segons tenim entès, també han sigut creades dues places, una d'enginyer tècnic forestal i, casualment, avui ha eixit el resultat del concurs de trasllat de la plaça de coordinació d'agents mediambientals. Crida l'atenció que el nom de la plaça siga cap de secció de planificació i coordinació d'agents mediambientals, sent probablement la primera plaça en la qual apareix el nom d'uns treballadors i que la persona que l'ha guanyat no pertany al cos dels agents mediambientals. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Gascó. Consellera. Muchas gracias, señora Gascó. Compartimos el agradecimiento por el trabajo que se realiza, como no puede ser de otra manera. Le agradezco que formule esta pregunta porque es necesario explicar todo lo que se ha venido haciendo y porque desde el Consejo se está haciendo mucho y bien para mejorar la situación de los agentes medioambientales. Es una necesidad y una voluntad que compartimos sin duda porque de hecho partían de años de abandono por parte de los anteriores gobiernos, lo cual ha generado una enorme frustración entre el colectivo y ha causado un desconocimiento, cuando no un desprestigio entre la sociedad con respecto a todas las funciones que realizan. Lo que estamos revirtiendo, a pesar de todas las rigideces presupuestarias y de personal, es mucho y queda mucho por hacer. Lo primero que hay que destacar es el diálogo que hemos abierto entre la Consellería y los agentes medioambientales desde el principio.
Representantes sindicales y asociación profesional hemos celebrado decenas de reuniones, tanto a nivel de director general, secretario autonómico, subsecretaría y conmigo misma. La última fue ayer, la anterior que usted relacionaba fue el 28 de abril. En segundo lugar, es preciso recordar que el cuerpo de agentes medioambientales tiene naturaleza funcionarial, por tanto, cualquier tema que afecte a funciones, nombramientos, acceso o regulación tiene que ajustarse a lo que disponga la normativa aplicable en materia de función pública. No obstante, estamos avanzando en aquello que podemos avanzar desde la Consellería. En primer lugar, la redacción, de acuerdo con los representantes sindicales, de una instrucción relativa a organización y funcionamiento. Hemos creado también ese puesto ad hoc, el de coordinación, al que los agentes pueden trasladar sus necesidades y cualquier tipo de asunto, y lo hemos hecho también porque era una petición que nos habían hecho llegar los agentes medioambientales. Hemos reforzado también la formación, que era otra de sus peticiones. En 2018, por ejemplo, se han logrado 6 cursos aprobados por el IVAP, 18 del IVASPE y 18 del IVASPE a los que pueden acceder los agentes. Una mejora, desde luego, sin precedentes con respecto a los años del Partido Popular. En esa misma condición de funcionario, le recuerdo, implica que están sometidos a las limitaciones con respecto al capítulo 1, el personal de las administraciones públicas, impuestas, por lo menos hasta ahora, por el Ministerio de Hacienda, y que literalmente han asfixiado las posibilidades de aumentar plantilla en toda la Consellería. A pesar de ello, estamos insistiendo para renovar y rejuvenecer la plantilla. Cabe recordar que se han incorporado 13 agentes, son 12 interinos y 1 por reincorporación en 2018, y que para después del verano se espera que se incorporen los agentes que superen el proceso derivado de la oferta de empleo público. Ha acabado ahora la fase de oposición y están en la fase de concurso. Son 12 agentes más. En tercer lugar, y como ya he explicado en otras ocasiones, en este SCOR se está supliendo la falta de recursos materiales que están exigiendo a los agentes y, desde luego, podemos admitir lo mismo, que a todos nos gustaría poder resolver tantos temas mucho más rápidos, pero los presupuestos son los que son y los procedimientos han de seguir las fases que marca la normativa. Muchas gracias. Gràcies, consellera. Anem a passar a la última pregunta. Perdone, senyora Gascó. Per suposat. Vol pulsar, per favor? Quan vulgui. Simplement insistir, a nosaltres el que ens traslladen és que aquest diàleg no és el fructífer que ells voldrien i, sobretot, es dona en un marc d'informalitat que voldrien canviar i voldrien, sobretot, que el que es decidís es complisca en els temps que es decidisquen i, sobretot, insistissin molt en les funcions, que s'han de definir el més aviat possible. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Gascó. Consellera, ¿quiere utilizar? Señora Gascó, desde luego el diálogo es informal o formal, es un cuerpo funcionarial y se les atiende con toda la formalidad y el respeto que merecen. Desde luego, como le he dicho, se han reunido conmigo misma y se han tratado varios temas. En concreto, por ejemplo, la reunión del pasado lunes 28 de mayo, que se hizo con las organizaciones sindicales, se acordó la hoja de ruta para mejorar las condiciones profesionales. A través de la Dirección General de Función Pública también se les explicó el proceso para completar y mejorar los procedimientos. También se les informó sobre la renovación de uniformes y vehículos. El suministro de uniformes ya está adjudicado, está en fase de entrega. Sobre los vehículos es preciso recordar que de los 239 coches disponibles, 134 eran de antes del año 2000. Es decir, renovar toda esa flota de vehículos, aparte del coste económico, tiene un coste de tramitación y un coste de procedimiento. Para decirle, por ejemplo, que entre 2010 y 2015 solo se renovaron 8 vehículos. Nosotros, en 2017, hemos renovado 8 y están en trámite 2 más. Es decir, vamos haciendo todo lo que se puede ir haciendo. También en materia de recursos materiales, emisoras, equipos, teléfonos, etcétera. También hemos provisto medios de conexión adecuados. Parece increíble, no todos tenían los ordenadores y conexión con acceso a Internet, tanto dinero que se gastaron aquí en Fórmulas 1 y cosas similares, y no tenían acceso a Internet muchos de los terminales de los agentes medioambientales. Estamos también trabajando con el Inbasat. Hemos hecho también, un acceso directo en la página web de la Consellería, como nos habían solicitado para darles más visibilidad, y poco a poco vamos respondiendo a todas sus reclamaciones, que desde luego son muchas y todas vienen de un periodo de completo abandono por parte de los gobiernos del Partido Popular. Muchas gracias. Gràcies, consellera. Ara sí, passem a l'última pregunta, que és la 1369, que formula la diputada Concha Andrés.